Guía IPN 2020 Biología, Ciencias Sociales y Administrativas. Vamos a empezar. Unidad estructural funcional de un ser vivo. ¿Okay? Las moléculas son simplemente la unión de dos o más átomos. En este caso pueden ser iguales o distintos. La materia pues es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Y la masa pues es la acción de la gravedad sobre la materia. Y en pocas palabras la respuesta para esto es la D, célula. Célula cuya pared está constituida por celulosa y lignina. Vamos a comparar en primer lugar a una célula eucarionta y una célula procarionta. Las características básicas son las siguientes. ¿Okay? Las células eucariontas tienen ADN, citoplasma y núcleo y organelos. El ADN en una célula procarionta se encuentra en el citoplasma principalmente. Y en esta, la célula eucarionta participa en el reino protista, hongos, animales y vegetales, y la procarionta en el reino monera. También podemos comparar la célula eucarionta vegetal y eucarionta animal. Ambas tienen núcleo, pero se diferencian en algo muy importante. La célula vegetal no tiene cloroplastos y tampoco tiene pared celular. De hecho, de ahí viene prácticamente la respuesta, que es la C, célula eucarionta vegetal. ¿Cómo se denomina el conjunto de reacciones físico-químicas reguladas por enzimas que se llevan a cabo en los organismos? ¿Okay? Aquí tenemos que recordar en primer lugar el término homeostasis. El término homeostasis es un equilibrio entre la célula, entre su medio interno y su medio externo. El anabolismo y el catabolismo se pueden resumir en lo siguiente. El catabolismo produce energía en forma de ATP, mientras que el anabolismo gasta energía. El catabolismo son rutas convergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas llegan al mismo punto, mientras que el anabolismo son rutas divergentes, o sea, dan diferentes productos. El catabolismo implica procesos oxidativos, mientras el anabolismo implica procesos de reducción. En pocas palabras, los procesos catabólicos degradan biomoléculas y estos son la glucólisis, ciclo de Krebs, fermentaciones y cadena respiratoria, mientras que el anabolismo crea moléculas y esto es a partir de la fotosíntesis y síntesis de proteínas, por lo que podríamos decir que la respuesta es la D, metabolismo, ya que al conjunto de las reacciones catabólicas y anabólicas se les llama metabolismo. ¿Cuáles son las estructuras celulares encargadas de la respiración celular? Vamos a repasar cada una de ellas. ¿Okay? Las partes de la célula, obviamente, entre ellas tenemos las vacuolas, que se dedican a almacenar distintas sustancias como azúcares y agua, los centriolos, que participan en la división celular, y esto se debe a la formación del uso cromático, ¿okay? En la mitosis y meiosis, y los ribosomas en la síntesis y traducción de aminoácidos. La respuesta correcta es la D, ya que la encargada de la respiración celular es la mitocondria. En ella se realiza la respiración celular, obviamente, y también el ciclo de Krebs. Órgano encargado de realizar la reproducción en óvulos es el testículo se produce en los espermatozoides. En el ovocito se hace referencia a una célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro. Y el útero, su función es albergar al óvulo fecundado. La respuesta correcta es C, ovario. Ciclo menstrual de una mujer, la hormona FSH y LH llegan a un punto más alto en este periodo. ¿Okay? Aquí tendríamos que repasar. Si observas la gráfica, la hormona LH y FSH se llevan a cabo en esta etapa, que es la ovulación, y esta corresponde a la respuesta D. Relacionar el tipo de método anticonceptivo, en este caso es cada una de las clasificaciones. Nos vamos a basar en estos, en los métodos de barrera y en los métodos naturales. Si tú observas cada una de estas, podrías concluir entonces que la respuesta pues es la C. ¿Qué tipo de reproducción se ejemplifica en la siguiente imagen? Vamos a repasar un poco. La bipartición, tenemos una célula madre que se divide en dos células hijas, no confundir con mitosis. Tanto el citoplasma y el núcleo se dividen en partes iguales. En la gemación, una pequeña sección de esta célula se divide y se forma una nueva célula hija. En la esporulación se dividen en múltiples secciones. De hecho, este tipo de reproducción se lleva a cabo principalmente en los hongos. Y la fragmentación, tenemos un pequeño problema con el individuo, se pierde una pequeña de sus extremidades y sobre esta se forma un nuevo segmento. De hecho, esa es la respuesta, fragmentación, respuesta D. En la primera ley de Mendel, el resultado de la cruza que se obtiene es
La respuesta es A. La primera ley de Mendel actúa para cruzas de tipo dominantes y recesivas, y entonces siempre se obtendrán heterocigotos. Más adelante se explicará que es un heterocigoto y que es un homocigoto. La teoría que planteó la hipótesis de que los antepasados estiraban sus cuellos para alimentarse de las hojas y crecían a gran altura de los árboles, y en consecuencia su cuello se alargaba poco a poco, por lo que los descendientes habían heredado cada una de estas. Bueno, vamos a repasar algunas teorías. La respuesta de este caso pues será la A. La A es la encargada de estudiar el proceso de cambio en función del grado de parentesco evolutivo entre las distintas especies de los seres vivos. A esto se le conoce como, vamos a repasar algunos casos. La filogenia es la relación de parentesco entre especies. Y tenemos microevolución y macroevolución. Microevolución trata, por ejemplo, de que pequeñas modificaciones en las poblaciones pueden originar diferentes especies, pero prácticamente son pequeñas modificaciones. En el término macroevolutivo se refiere a una gran cantidad de evolución acumulada a lo largo del tiempo, y puede haber aparición y desaparición de nuevas especies, y algunos ejemplos de estos se encuentran en los fósiles. Por lo que obviamente podríamos decir que la respuesta es la A, filogenia y macroevolución. Son los factores integradores de los ecosistemas que se distinguen por la función química, biológica y física. Los factores abióticos son aquellos que no tienen vida, como el suelo, rocas, arena, aire y agua. Y los factores bióticos son las plantas, los animales y las bacterias, es decir, todos aquellos que tienen vida. Y la respuesta correcta es la A, factores bióticos y abióticos. El piojo es un que vive sobre su presa. Y entonces podríamos repasar algunas cosas para este caso. Depredación es el conjunto de un organismo llamado presa por su parte de otro que se denomina depredador. El comensalismo hace referencia a un conjunto de relación entre dos organismos diferentes que ninguna de las partes saca provecho la una ni la otra. Parásito, el parásito es el que depende del otro y el huésped no obtiene algún beneficio. En pocas palabras, la respuesta es D, ya que un piojo sería el parásito y que es un parásito el cual vive de su huésped. Respuesta correcta, D. Son los organismos que utilizan la materia orgánica de los herbívoros para alimentarse. Vamos a recordar. Los productores son las plantas, ya que son capaces de fabricar su propio alimento. Los consumidores de primer orden o primarios son los seres vivos que se alimentan de dichas plantas. Los consumidores de segundo orden o secundarios son los seres vivos que se alimentan de otros animales, y los descomponedores se alimentan de los restos que dejaron todos estos seres vivos. Con esto podríamos recordar y tratar de encontrar la respuesta, la cual es la de consumidores secundarios, ya que nos dice los organismos que utilizan la materia orgánica de los herbívoros para alimentarse, los consumidores secundarios, ya que los de primer orden son herbívoros, aquí lo está diciendo. Y bueno, la 15. Una planta homocigota para la forma de la semilla lisa, que se representa con las letras, lo que significa que tiene dos caracteres dominantes para esta característica. En primer lugar, si las letras son distintas, mayúsculas y minúsculas, no importa el orden, estaríamos en presencia de heterocigotos. Si las letras son iguales, tendríamos un homocigoto. Si son minúsculas, serían homocigotos recesivos, y si son mayúsculas, serían homocigotos dominantes. En este caso dice, para la forma de una planta semilla lisa, que representa con las letras lo que tiene dos factores dominantes. Y entonces la respuesta para esta pues es C, ya que sería dos factores dominantes, estaríamos en presencia de un homocigoto dominante. Y 16. Asociar los ciclos biogeoquímicos con el tipo de movilidad que tienen en los ecosistemas. Los ciclos pueden ser atmosféricos y sedimentarios. Vamos a ver. Los ciclos gaseosos o atmosféricos son los elementos que se encuentran en la atmósfera. Algunos de estos son el nitrógeno, el CO2 y el vapor de agua. Los ciclos sedimentarios se encuentran en la corteza terrestre, por ejemplo el fósforo y el azufre, y también podría ser el calcio. La respuesta correcta es la D. Y bueno, vamos a relacionar esta imagen con sus diferentes reinos. En primer lugar, la 1B. En el reino fungi tenemos a los hongos, entonces este pertenece al 1B. El 2 pertenece al E, el reino monera, donde tenemos a las células de tipo procarionte. La 3 pertenecería con el A. La 3 son las metafitas, 3A o plantas. La 4C, metazoas o animales, que pertenece obviamente a esta parte. Y la 5D, que son el reino protista, que sería este. Y prácticamente con esto podemos concluir que la respuesta correcta es la B. Identificar cómo se le llama al carácter hereditario que es observable en un individuo. Vamos a repasar.
El genotipo es la carga genética del individuo y este es influido mediante el medio ambiente y eso nos da un fenotipo. El fenotipo es todas las características observables de un individuo, por lo que la respuesta correcta obviamente es la de fenotipo. Relaciona el nivel trófico del organismo correspondiente. Empezamos. La 1 es el herbívoro y pertenece a la C. En este caso, este pequeño animalito acuático que es un camarón se alimenta de diferentes algas, es considerado herbívoro. La 2D, productor. La 2D, estas pequeñas algas y bacterias llegan a producir la cantidad de comida que se va a comer simplemente nuestro animal herbívoro. 3B, consumidor primario, el que se comería a nuestro individuo C. Y por último, el 4A, el consumidor secundario, el cual se comería a nuestro pingüinito, en este caso de este ejemplo, por lo que la respuesta correcta para esta es la C. Y bueno, prácticamente esto sería todo. Gracias y hasta luego.